Hoy tenemos el placer de contar con Diego Puertas, es asesor financiero, certificado y analista de inversiones independiente con enfoque macroeconómico y especialización en empresas tecnológicas. Es fundador y analista también principal de MarketEye, un servicio que proporciona informes diarios sobre la situación del mercado de valores, con especial foco en la situación macroeconómica y del mercado. Así que vamos a dar la bienvenida a Diego. Diego, ¿qué tal estás? Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas, Ana, encantado de estar por aquí. Bueno, el placer es nuestro. Diego, muchas gracias. Vamos con algunos temas, vamos a intentar analizar todo desde tu punto de vista. Venimos de unos días de recuperación de los mercados tras un lunes caótico, aunque ayer es verdad que la bolsa cerró en números rojos. ¿Tú de alguna manera presagiabas esto? Te lo había escuchado anteriormente en algunos de los vídeos de YouTube que compartes en tu canal, del que luego hablamos. ¿Sabías que no iba a ser un mes de agosto tranquilo? ¿Cómo describirías el estado actual del mercado de valores en Estados Unidos? Sí, bueno, sobre todo personalmente desde el 8 de julio, exactamente, ahí fue cuando vi la primera señal de alarma en cuanto a sentimiento del mercado. A partir de ahí sí que es cierto que empecé a ser un poco más negativo, sobre todo a partir de la segunda mitad de julio. La primera mitad de julio hasta prácticamente el 15-16 suele ser un periodo estacional muy positivo. El 17 de julio estacionalmente se suele marcar el techo del rally de verano y este año lo ha marcado a la perfección. Fue el 16 de julio cuando se marcó el 38º máximo histórico del año en el S&P 500 y a partir de ahí es cuando empezó un poco la liquidación. A mí me daba especial miedo, aparte de ese final de agosto, que bueno, pues debido a un vencimiento un poco mayor para ser un mes de agosto, que no suele haber vencimientos de opciones importantes ahí, pero este mes sí que es cierto que era por algunos motivos más importante que otros meses de julio, perdón, y sobre todo me daba miedo agosto porque los datos se podían entorpecer mucho. Estábamos viendo esta dinámica del Banco de Japón, cómo podía tomar decisiones el 31 de julio, que evidentemente las tomó y que se podía, bueno, pues armar un poco la que se ha armado. Debo decir que ni mucho menos me imaginaba la magnitud que ha tenido esta liquidación, sobre todo en Japón, pero bueno, la dirección debo decir que no me ha sorprendido mucho, pero la magnitud de todo ello sí. Diego, hablamos también de esa cifra de empleo negativa que conocimos el viernes pasado, que fue quizá un poco el foco donde empezó toda esta serie de movimientos que mencionabas, aunque hoy hemos conocido también datos interesantes de empleo, algo más positivos, ¿no? Como una señal de recuperación al menos. Han pasado un montón de situaciones políticas en las últimas semanas que están aconteciendo aquí en Estados Unidos y que no dan tregua, pero para ti, ¿cuáles son los factores clave que están influyendo en los mercados a día de hoy? Bueno, en este momento hay que comprender que la Reserva Federal tiene dos mandatos, uno estabilidad de los precios y otro estabilidad o pleno empleo. En este momento los precios o la inflación sí que es cierto que está estabilizado, está por encima del objetivo porque está alrededor del 3%, pero lleva ya 12-13 meses en ese rango de entre el 3 y el 3,8 o 3,7%. Por tanto, podríamos decir que está estabilizado por encima de los objetivos, pero en línea con la estabilización. Por tanto, ahora mismo el foco principal estaría por el lado del empleo. Como bien dices, tuvimos un dato el viernes pasado que fue muy malo, mostró una tasa de desempleo del 4,3% cuando se esperaba 4,1%. Sobre todo, eso provocó un poco de pánico, por así decirlo, que también llevó a las liquidaciones porque se activó la regla SAM, que es una regla que, bueno, pues es una regla estadística más que económica, que siempre que se ha activado, pues ha traído consigo o ha predecido un poco la recesión. Pero bueno, sí que es cierto que hay algunos matices, no me gusta ser catastrofista, hay algunos matices. Uno, los efectos del huracán. Estamos viendo como hoy los datos de paro semanal se han normalizado un poquito. Se estima que básicamente fue un 0,2% lo que influyó todo esto del huracán en la tasa de desempleo conocida el viernes. Por tanto, si eliminamos un poco eso, pues oye, podría haberse quedado en el 4,1, una cosita así, algo que no habría activado la regla SAM. Y luego también hay que tener en cuenta que la regla SAM se ha activado, pero
todavía estamos en unas tasas muy, muy bajas, es decir, estamos en el 4%. Se ha activado también porque hemos tenido tasas extremadamente bajas. Las tasas de julio del año pasado era de 3,5, la de noviembre-octubre era de 3,7, es decir, eran extremadamente bajas y eso también ha hecho que se activara esta regla. Básicamente esta regla es el promedio de los 3 últimos datos que salte un 0,5 más que el mínimo de los 12 últimos datos. Y claro, al ser 12 últimos datos extremadamente bajos, prácticamente récord de lo bajos que eran, pues evidentemente a un mínimo salto provoca que esta regla se active un poquito más. Para mí me da igual que se active o no, la verdad, no es una regla que siga mucho, lo que sí que es cierto es la tendencia. Es decir, lo preocupante es la tendencia. Vamos a ver estos meses si hay un poco vuelta a la normalización, que se acaba un poco ese pánico de desaceleración económica, pero sí que es cierto que la tendencia no es buena. Y llevamos ya 12 meses, 12, 13 meses, sobre todo hablando de que el dinamismo del mercado laboral se estaba frenando. Y ya no es tanto el dinamismo que se estaba frenando, pero por lo menos se mantenía sólido, sino la calidad. Es decir, toda la ganancia de empleo de los últimos meses era empleo a tiempo parcial, no empleo a tiempo completo. La calidad del mercado laboral estaba siendo muy baja y eso era una clara señal de que algo no estaba yendo bien. Diego, no somos catastrofistas, la tendencia, como tú mencionas, no es buena. Te pregunto si se ha sido demasiado alarmista al acuñar el término recesión en estos días, porque muchos economistas opinan que al final vamos camino a una recesión económica aquí en Estados Unidos. Es que hay muchos factores. Es complicadísimo acertar el momento exacto en el que va a haber una recesión. Es muy complicado. De hecho, sin irnos más lejos, en 2022 o sobre todo 2022 finales, que tuvimos ahí 2 trimestres consecutivos negativos en Estados Unidos, todo apuntaba a que el año 2023 iba a ser recesivo y vamos a tener una recesión, pero es que todos los indicadores y finalmente no la hubo. Hay muchos factores que entran en juego. Debo decir que todo ha cambiado en los últimos años y se ha acelerado desde la pandemia. Hay un intervencionismo por parte de la Reserva Federal, por parte especialmente del Tesoro, que alteran mucho la fuerza del consumidor, lo hacen de una forma también un poco camuflada o con nuevas estrategias, ¿no? Por tanto, todo esto influye a la hora de determinar con indicadores que hasta ahora estaban funcionando si va a haber o no una recesión. Sin irnos más lejos, recientemente se conocía un informe que el Tesoro estaba yendo un poco en contra de las políticas monetarias restrictivas que estaba llevando a cabo la Reserva Federal, ¿no? La Reserva Federal está aplicando un QT y el Tesoro estaba haciendo un poco QE encubierta, ¿no? Estaba tratando de estimular la economía por otro lado. Por tanto, hay tanto en juego a la hora de decir va a venir una recesión que es complicadísimo. Si nos centramos un poco, por dar también un poco pistas a la audiencia sobre en qué fijarse, al final, para determinar si hay o no recesión, la parte más importante son los consumidores, ¿no? Ese consumo personal, la fuerza del consumidor. Personalmente, la fuerza del consumidor estadounidense tiene 3 patas, que una es el crédito, la otra es el ahorro y la otra es el empleo, ¿no? Tú si tienes empleo, si el dinamismo del empleo es alto y tú pierdes el empleo y puedes conseguir otro de forma muy rápida, ya sea a tiempo parcial o completo, pues vas a poder seguir consumiendo, ¿no? Tenemos la parte del ahorro, sobre todo derivado de la pandemia, de que había un exceso de ahorro bastante grande, algo que se está normalizando. Por tanto, hay que determinar si es una normalización a niveles previos a la pandemia o si nos pasamos de frenada y puede llevar consigo una desaceleración mayor. Y luego la otra tenemos el crédito. Ayer mismo conocimos datos de la deuda de tarjetas de crédito que ya muestra que 2 de los últimos 3 meses ha sido negativo. En un país como Estados Unidos, donde todo, o prácticamente todo, se mueve a crédito, pues evidentemente esto es una muestra clara de debilidad de esa fuerza del consumidor. Por tanto, tenemos estas 3 patas, que yo llamo las 3 patas del consumidor, que hay que seguir monitorizando muy de cerca porque porque las 3 están frenándose. Y ahora es como digo, hay que reequilibrar, hay que ver el equilibrio, ¿no? Si es una normalización a esos niveles previos a la pandemia después de los excesos o si nos pasamos de frenada y lleva consigo una desaceleración económica mayor o incluso recesión. Pero como digo, es complicadísimo predecir esa recesión. Hablabas de esas 3 patas de los consumidores, imagino que también pues ahí hay que mencionar eso, ¿no? Que el gasto general de los consumidores se ha mantenido fuerte, pero sí que hay indicios de que los consumidores con ingresos más bajos son los que se están quedando atrás, ¿no? Entonces tenemos como una dicotomía, hay gente que está bien, pero hay gente que está mal, no, muy mal. ¿Qué te dice esto?
Pues muy interesante lo que acabas de mencionar, Ana, porque se me ha pasado a mí, pero es que es cierto. O sea, de hecho yo he hablado en algunas ocasiones de que quizás está habiendo una recesión ya en las clases más bajas. Esto es algo que hay que tener en cuenta, porque al final cuando sacamos medias quedan un poco distorsionadas por rentas más elevadas. Y quizás las clases más bajas, que también son las que más se están viendo afectadas por este empleo a tiempo parcial, porque es que todo el empleo que se crea en Estados Unidos es a tiempo parcial. Entonces, esto es fundamental y esto tiene mucho que ver con lo que has dicho, que las clases bajas quizás están ya en recesión cuando estamos hablando de que la economía, la media de los estadounidenses no lo está, pero puede ser que las rentas más bajas lo estén. Y de hecho veíamos datos de exceso de ahorro y cómo el exceso de ahorro en estas familias evidentemente era lo que más rápido desaparecía. Y ocurre un poco lo mismo en las empresas. Hubo un punto también fundamental por el que en 2023 no hubo esa recesión, que es porque tanto, sobre todo las empresas grandes como también propietarios grandes propietarios, aprovecharon los 2020-2021 para financiarse a tipos de interés muy baratos. Y claro, con ese exceso, tanto de ahorro como de financiación barata, lo que han hecho, lo que han conseguido con unos tipos de interés al 5,5% es ganar dinero con ello, ¿no? Porque tú te has financiado muy barato y has obtenido rentabilidad, has obtenido retornos a tipos de interés más caros. Ese también es uno de los puntos. Por ejemplo, el mercado inmobiliario estadounidense, uno de los motivos por el que hay tan poca oferta de vivienda de segunda mano es esa. Nadie quiere vender su vivienda para cancelar una hipoteca que tiene a tipos inferiores al 3%, a tasas inferiores al 3%, para suscribir una hipoteca mucho más elevada, cercana al 6-7%. Por tanto, esto es fundamental también para comprender un poco esas anomalías que están ocurriendo en el mercado. Al final ha habido una subida de tipos rapidísima. Desde marzo de 2022 hasta julio de 2023 se pasó de casi cero los tipos de interés a un 5,5%. Evidentemente, una subida tan rápida pues puede llevarse por delante a bancos regionales, como ya vimos la crisis, pero también hace que muchas compañías que estaban financiadas baratas de la noche a la mañana se encuentren con que pueden obtener dinero al 5,5%. También hablábamos un poquito de esto con Warren Buffett, ¿no? Que ahora tiene más liquidez que nunca, prácticamente un 25% de su cartera está en efectivo, pero claro, es que está obteniendo retornos a ese efectivo también, es decir, no es que lo tenga ahí parado, es que está obteniendo retornos en este momento bastante elevados. Diego, desde tu punto de vista, ¿qué sectores crees que están mostrando el mayor crecimiento o declive recientemente y por qué? Bueno, en este momento evidentemente hay que comprender que cuando hay liquidaciones grandes se lleva todo por delante, o sea, lo hemos visto. Hemos visto cómo las liquidaciones no han impulsado ni al oro ni siquiera al dólar, que un poco dólar y oro, pues cuando hay pánico con un VIX a 65, como tuvimos el lunes, pues deberían haber actuado un poco como refugio. También para mí eran un primer vistazo de que, oye, quizás no se está rompiendo nada a mayores, o al menos no por ahora, porque si se rompe está clarísimo que el oro va a ser lo primero en saltar. En cuanto a sectores del índice S&P 500, pues para este mes la verdad que no sé, para septiembre no sé, de cara hasta elecciones la verdad que no sé, hasta elecciones no soy muy positivo, pero sí que es cierto que bueno, hay que calibrar un poquito, como digo, si hay una desaceleración económica mayor o no, pero sí que es cierto que un ciclo de bajadas de tipos beneficia especialmente al sector real estate y beneficia especialmente a las pequeñas compañías, a compañías que requieren financiación constante, como he comentado antes, que se han visto muy afectadas por esas subidas de tipos porque son las que requieren financiación constante y son las que se las ha frenado esa financiación, pues se van a ver muy impulsadas con el ciclo de bajas de tipos. Ahora, yo hay un comentario que vengo haciendo durante prácticamente todo el año 2024, pero más alto, o lo estoy haciendo más alto estos últimos meses, que es que tengo pocas dudas de que a las pequeñas compañías, al índice, por ejemplo, Russell 2000, o sea, que el índice se va a ver beneficiado por el ciclo de bajadas de tipos en el próximo año y medio. Pero tengo pocas dudas también de que si la desaceleración económica es grave, si vamos camino a una recesión, que nadie lo sabe, pero los datos de la última semana han ido un poco en esa dirección, evidentemente el Russell 2000 va a volver al rango lateral como ya ha vuelto, ¿no? O sea, hay que calibrar mucho. Van a ser las compañías más beneficiadas, que más rápido se van a ver beneficiadas, pero claro, en caso de que haya un frenazo económico grave, pues habrá que esperar a esa recuperación.
Otro punto caliente, la Reserva Federal. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que van a seguir observando de cerca los datos y si todo sigue moviéndose en la dirección actual, entonces llegará ese recorte de tasas de interés o se pondrá sobre la mesa en esa reunión de septiembre, si no recuerdo mal, días 17 y 18. ¿Cómo ves esta estrategia de aterrizaje suave, entre comillas? Se están demorando los recortes de tipos cuando ya hemos visto en otras economías que se han llevado a cabo, por ejemplo, ¿no? Incluso en el Banco Central Europeo. Bueno, sobre todo ha habido movimientos también en los bonos durante los últimos días porque los mercados estaban descontando que la Reserva Federal se estaba quedando un poco atrás de la curva, ¿no? Que es un poco lo que ocurrió cuando tuvo que iniciar el ciclo de subidas de tipos. Recordemos que en abril de 2021 ya tuvimos un dato de inflación superior al 4%. No fue hasta noviembre de 2021 cuando la Reserva Federal eliminó un poco ese discurso de inflación transitoria, ¿no? Durante todos esos meses, desde abril hasta noviembre, hablaba de que la inflación era transitoria y ella sola iba a volver al objetivo del 2%. No fue hasta noviembre que se dio cuenta de que estaba cometiendo un error, pero es que no fue hasta marzo de 2022 cuando inició las subidas de tipos y claro, inició el ciclo de subidas de tipos tan tarde que fíjense lo que produjo luego sumado a toda la guerra Rusia-Ucrania, que además también vio efectos sobre todo en la parte energética y que aquí en Europa nos afectó especialmente. Pero que la Reserva Federal fuera tarde en ese momento, lo que produjo básicamente fue la mayor pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos occidentales, en este caso estadounidenses, si nos referimos a Estados Unidos, desde los años 80, incluso me atrevería a decir más que en ese momento. Entonces ahora los mercados estaban descontando que, oye, ahora va también, se está quedando atrás, detrás de la curva para el ciclo contrario, que es el ciclo de bajadas de tipos. Y si en ese momento la consecuencia era una gran pérdida de poder adquisitivo, en este momento es una desaceleración económica mayor. Yo considero que la Reserva Federal debería de haber bajado los tipos ahora en julio. Ahora, se ha hablado mucho durante estas últimas horas de una reunión de la Reserva Federal de emergencia en la que va a bajar los tipos de interés antes de septiembre porque la cosa se está enfriando mucho. Se está desacelerando de una forma muy rápida. Con el dato de ISM del lunes y con los datos también de empleo del día de hoy salvamos un poco esa papeleta. Yo en ningún momento considero que la Reserva Federal vaya a bajar los tipos de interés de forma sorpresa. Puede hacer intervenciones verbales, es decir, lo que puedes hacer es anunciar que va a bajar los tipos de interés en todas estas conferencias que hacen muchos de los miembros, porque están hablando constantemente, pues oye, pueden dejar caer que va a haber 100% una bajada de tipos, que ya lo está intuyendo el mercado. Creo que la clave va a estar sobre todo por los datos de empleo. Como he dicho al inicio de la entrevista, hubo unas alteraciones ahí por el tema del huracán en los últimos datos de tasa de desempleo. Si vemos una relativa normalización, yo lo que esperaría sería una bajada de tipos de 25 puntos básicos. Si volvemos a tener unos datos por encima del 4,3%, sí que es cierto que se pondría muy sobre la mesa una bajada de 50 puntos básicos. Pero lo normal, y si volvemos un poco a la normalización después de los datos esos que puede que hayan estado un poco influenciados por el huracán, sería una bajada de tipos de 25 puntos básicos. Y con respecto a si van detrás o no la curva, yo considero que sí, que se están quedando un poquito detrás. Todavía pueden arreglarlo, pero uno de los grandes miedos que tenía para agosto, que yo me pasé toda la última semana de julio diciendo que tenía mucho miedo para el mes de agosto porque los datos económicos se podían estropear, pues se han estropeado. Sí que es cierto que, bueno, ha habido un equilibrio porque se estropearon mucho más de lo que pensaba los datos de ISM manufacturero y empleo, pero sí que es cierto que el ISM de servicios ha salvado un poco la papeleta, pero bueno, al final son 7 semanas desde finales de julio que decidió mantener tipos hasta septiembre, el 18 de septiembre, que bajará los tipos de interés. Son 7 semanas en las que si los datos se estropean, pues el mercado evidentemente puede descontar que la Reserva Federal se está quedando atrás, sí. Perfecto, bueno, pues estaremos pendientes a esas declaraciones que, como tú bien dices, se van dando constantemente desde parte de la Reserva Federal, pero sobre todo a esta reunión de septiembre, si finalmente hay una rebaja de los tipos de interés de 15 o de 50 puntos, de 25, perdón, o 50 puntos, dependiendo de los datos que vayamos conociendo, que muchas veces aparecen también maquillados, ¿no? Por esto que comentabas, el huracán, etcétera. Vamos con otro huracán que tiene mucho que ver también en la economía y es el huracán político, ¿no? ¿Qué papel están jugando las políticas económicas actuales en el
comportamiento del mercado y sobre todo, pues es año electoral, queda muy poco para esas elecciones en el mes de noviembre. Y ya te pregunto de paso, pues cómo ves esa carrera Donald Trump frente a Harris en el terreno económico. Pues lo veo muy igualado y eso es lo peor que puede pasar en los mercados financieros porque es incertidumbre. Al final lo que veo de cara a los mercados financieros los próximos meses es una gran incertidumbre por todo el tema electoral. Es evidentemente normal y estacional una corrección preelectoral. De hecho, los años electorales sí que es cierto que agosto es un poquito más fuerte. Este año, pues por todo lo que está ocurriendo y sobre todo por ese periodo ahí donde los datos se podían estropear, yo personalmente no lo esperaba muy fuerte, pero es que a partir de aquí tampoco espero gran fortaleza. Espero sobre todo gran incertidumbre, que a su vez pues puede llevar a un rango lateral bajista en el índice hasta que pasen las elecciones. Y sobre todo veo una carrera electoral muy igualada. En caso de que ganen los demócratas, pues bueno, no habría mucho cambio sobre lo que tenemos actualmente. Por tanto, seguiríamos un poco esa línea. En caso de que gane Donald Trump, bueno, pues sobre todo hay algunos trade Trump que se llaman, que bueno, pues pequeñas compañías nacionales, sobre todo se verían muy fortalecidas. También incluso podríamos ver un alza mayor de los bonos a corto plazo con respecto a los bonos a largo plazo, debido a que esos conflictos un poco geopolíticos, no, conflictos sobre todo, conflictos geopolíticos no, conflictos comerciales, no geopolíticos, comerciales pues con China y demás, pues todo eso también podría afectar. Pero lo cierto es que lo que descuenta un día el mercado, a otro día si hay una nueva encuesta, la descuenta para el otro lado y hay una incertidumbre muy grande. Y yo no me atrevería a apostar por un trade previo a las elecciones, la verdad. Yo esperaría un poco a ver quién gana y a partir de ahí suele ser un rebote bastante fuerte. Sí que es cierto que el dólar ha tenido o sería un poco el principal activo, ¿no?, que se puede mover con las elecciones. El dólar hay que tener en cuenta que los próximos meses, años, pues oye, tendería a la baja. ¿Por qué? Básicamente porque se inicia un ciclo de bajadas de tipos y sería un ciclo bastante considerable porque tenemos los tipos de interés en el 5,5% y sinceramente creo que van a llegar, oye, a lo mejor cuesta que llegue a los tipos cercanos a cero de antes de la pandemia, pero un 2-3% sí que es cierto que es muy posible para los próximos años, ¿no? Por tanto, el dólar ahí se debería de ver un poco debilitado, pero sí que es cierto que ante una victoria de Donald Trump es el dólar el principal activo que se vería fortalecido, porque sus medidas son muy proteccionistas. Por tanto, ahí podría haber un poco lucha. ¿Quién creo que va a ganar esa lucha? Bueno, pues creo que la va a ganar la política monetaria, la verdad. El ciclo de bajadas de tipos va a ser muy considerable o debería de ser muy considerable y eso debería de lastrar un poquito al dólar. Perfecto, bueno, me ha gustado lo que has dicho al principio, ¿no? De que lo peor que puede pasar es que esté todo tan igualado, ¿no?, que genere incertidumbre y por tanto eso se vea reflejado en los mercados. Más temas, ¿de qué manera crees que están afectando las condiciones económicas globales ya al mercado de valores de Estados Unidos? Y te pregunto, bueno, tú estás en España, no sé en qué comunidad autónoma o dónde, pero ¿cómo se ve la economía estadounidense desde fuera, desde la posición de fuera? Sí, yo vivo en Madrid, al final Ajá. estudio básicamente la economía de Estados Unidos, de hecho sé más sobre la economía de Estados Unidos prácticamente que de la española, ¿eh? O sea, al final yo lo que sigo es la economía de Estados Unidos, también voy a menudo, por tanto es un poquito donde tengo el foco. Yo veo la economía de Estados Unidos como si estuviera viviendo allí, no te voy a mentir. Sí que es cierto que, oye, yo hablo por la calle de la economía estadounidense y no saben un poco más que lo típico que sale en el telediario, pues ahora sobre todo están muy pendientes de carrera electoral, de quién va a ganar y demás. Pero estamos muy alejados, la población general, debo decir que está muy alejada de cómo está la situación económica estadounidense. Ahora, todo el que está puesto en los mercados financieros, evidentemente, tiene muy presente la economía estadounidense porque yo la llamo la economía del mundo, ¿no? Todo lo que ocurre en Estados Unidos termina trasladándose a lo que ocurre o a los mercados financieros del mundo de una forma u otra. Y mi visión un poco sobre la economía estadounidense pues es un poco lo que he mencionado antes, ¿no? Sobre todo la fuerza del consumidor está la clave y estoy viendo una desaceleración bastante grande que
Que sí que es cierto que es lo que hay que calibrar. Como digo, si es una normalización después de esos excesos de la pandemia o post-pandemia, o si realmente nos pasamos de frenada y puede haber una desaceleración económica mayor. También sigo con bastante detalle pues todo el tema deuda y todo el tema que son unos estímulos cada vez mayores, tanto monetarios como fiscales, un intervencionismo cada vez mayor, que es un poco también lo que me preocupa. Y bueno, pues con todo eso sí que es cierto que tengo una visión un poco más pesimista a larguísimo plazo. Pero sí que es cierto que yo no le veo sentido, por ejemplo, a estar constantemente predeciendo o siendo catastrofista, ¿no? Oye, esto tiene que explotar en algún momento. Bueno, pues sabemos que tiene que explotar en algún momento, o no lo sabemos, puede haber algo que cambie. Yo digo que es una bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande, pero también digo que yo no me voy a poner a tratar de parar esa bola de nieve o avisar a todos de que viene una bola de nieve. A lo mejor la bola de nieve sigue rodando muchos años. Por tanto, trato de centrarme un poco más en lo que ocurre en el medio plazo. Perfecto. Vamos con otro tema. Resultados trimestrales de los gigantes tecnológicos que han sido bastante dispares. ¿Qué podemos esperar de este tipo de compañías y de sus acciones? Yo creo que más o menos centrándonos en lo que son los 7 magníficos. Bueno, pues hay que decir que ha cambiado todo mucho en las últimas semanas. Yo para los resultados de Alphabet, sobre todo para el inicio de temporada de resultados, he estado viendo que, las estimaciones de estas 10 mayores compañías del índice eran muy elevadas. Se habían revisado al alza los beneficios por acción un 22% en el último año, es decir, estimaciones muy elevadas. Estaba viendo que el posicionamiento en estas compañías era muy elevado. Sobre todo yo sigo mucho el posicionamiento de los CTA. Los CTA son los fondos sistemáticos buscadores de tendencia, son fondos que se llaman no fundamentales, es decir, que les da igual el valor. Ellos lo que buscan es la tendencia, ellos lo que buscan es la fortaleza, ellos lo que buscan es ganar dinero. Y su posicionamiento era elevadísimo, 10 de 10, nunca se había visto un posicionamiento más alto. Y cuando estos fondos tienen tanto posicionamiento, lo único que pueden hacer es vender, porque no pueden añadir más, tienen las manos ya llenas. De hecho, ese fue el primer síntoma que dio aviso un poco de que estábamos llegando a un punto quizás en el que una corrección iba a ser más que adecuada. Como digo, la dirección de la corrección evidentemente no me ha sorprendido, sí la magnitud, pero es que la dirección estaba viendo ya grandes síntomas. De hecho, el comentario que se decía era, los compradores tienen las manos tan llenas que es que nos volvemos tácticamente bajistas porque no pueden añadir más. Por tanto, si sumamos unas estimaciones elevadísimas, es decir, que son muy elevadas y que en algún momento estas grandes compañías pueden no superarlas, ¿no? No superar esas estimaciones lo que puede hacer es que a cualquier mínimo error, que sea mínimo. Por ejemplo, en Alphabet vimos cómo no llegó a los ingresos de publicidad de YouTube. El resto fue todo perfecto, pero no llegó a eso y ahí ya vimos grandes liquidaciones. Porque cuando el posicionamiento es tan alto, no puedes añadir más. Por muy buenos que sean los resultados, lo más que puedes hacer es quedarte así. Por tanto, hemos visto cómo durante el último año ha habido algunos resultados de Nvidia que estaban en máximos, con un posicionamiento también muy elevado, que crecía un 200% interanual y que apenas veíamos saltos tras unos resultados tan extraordinarios, porque ya está todo posicionado. Y luego le sumábamos que cuando hay cierto grado de sobrevaloración, porque yo en ningún momento hablo de burbuja, porque considero que no estábamos a niveles de valoración de burbuja, pero sí que es cierto que cuando hay cierto grado de sobrevaloración, que durante el año 2024, hasta el año 2024, prácticamente todo el retorno de estas compañías venía por el crecimiento de sus ingresos. Pero sí que es cierto que a partir de febrero, estas compañías se empezaron a distanciar mucho del índice y ahí sí que había cierto grado de sobrevaloración. Pues cuando se juntan unas estimaciones muy elevadas, un posicionamiento tan elevado y cierto grado de sobrevaloración, sí que es cierto que de cara a unos resultados empresariales hay mayor probabilidad de que haya liquidaciones, de que suelten un poco ese posicionamiento tan elevado, a de que haya sorpresas al alza, ¿no? Por tanto, no me ha sorprendido mucho cómo a cualquier mínimo fallo de los resultados empresariales había grandes liquidaciones. Sí que es cierto que ahora todo ha cambiado. Oye, el posicionamiento ahora es menor, tenemos a final de este agosto los resultados de Nvidia y ahora mismo pues sí que es cierto que las probabilidades de sorpresa son mucho mayores que hace un mes. Esto también es algo que hay que tener en cuenta. Por tanto, oye, cuando el posicionamiento es menor, unos buenos resultados pues puede llevar a un salto. ¿Qué pasa? Cuando el posicionamiento es tan alto, unos buenos resultados o espectaculares, lo único que puede hacer es que te quedes así. Ya que has mencionado la compañía Nvidia, te quería preguntar si crees que la narrativa de la inteligencia artificial va a seguir siendo la gran protagonista de los mercados.
Sí, yo creo que ahora ha cambiado un poco todo y ya no es tanto cuánto inviertes en inteligencia artificial, sino dime lo que estás generando ya con la inversión que estás llevando a cabo con inteligencia artificial. Ocurre una cosa curiosa también y es que, por ejemplo, compañías como Microsoft, Meta, Alphabet, todas estas compañías son los principales clientes de Nvidia y cuando estas compañías anuncian que aumentan su CAPEX, su inversión en inteligencia artificial, pues oye, Nvidia se ve beneficiada porque aumentarían sus ingresos. Pero sobre todo en Nvidia nos estamos poniendo ya muy exigentes de que siga manteniendo ese crecimiento, siga manteniendo un poco las estimaciones que estaba anunciando. Mientras que se sigan superando las estimaciones, o oye, en línea, sí que es cierto que no veo grandes riesgos. Ahora, aquí la cosa es en caso de que un trimestre te falle. Ahí sí que podríamos ver liquidaciones contundentes. Como digo, si el posicionamiento era alto en las grandes tecnológicas, imagínate en Nvidia, ¿no? Que ha sido el valor referencia de todo esto. Por tanto, con respecto al resto de compañías, lo más importante es ¿qué está generando ya la inteligencia artificial? Por ejemplo, en Alphabet, pues estamos viendo cómo se estaba beneficiando a la publicidad. O en Meta, por ejemplo. En Meta ocurrió algo muy curioso y es que la inteligencia artificial no está ayudando a que haya mayores impresiones de la publicidad, sino a que haya impresiones más eficientes. Joder, eso gusta mucho a los inversores. Es decir, vale, con muchas menos impresiones, creo que era un 10-12% menos, revisen este dato, sí que es cierto que no le tengo muy seguro, pero era un 10-12% menos de impresiones y estaban generando un beneficio mucho mayor. Oye, y nos explicó que todo eso era debido a la inteligencia artificial, pues eso evidentemente gusta muchísimo, porque estamos viendo que una inversión en inteligencia artificial está ofreciendo un retorno real a la compañía. Eso es lo que se busca a la hora de valorar qué efecto está teniendo la inteligencia artificial. Y ya para cerrar, te quería preguntar, Diego, ¿cuáles son tus previsiones para el mercado de valores en los próximos 6 meses, ¿no? Vamos a dejarlo en lo que falta de este 2024. Vale, muy bien. Pues evidentemente nadie sabe lo que puede pasar, pero bueno, si me hace sacar un poco la bola de cristal, vamos a ver, hemos tenido un episodio de volatilidad muy, muy fuerte este lunes, ¿eh? Hay que ser consciente de eso. El VIX, el índice de volatilidad, índice del miedo, llegó a alcanzar el nivel de 65. Sí que es cierto que, bueno, se debió a algunos problemas, algunas cosillas por ahí internas, pero es un episodio de volatilidad muy, muy elevado. Recuperarse de un episodio de volatilidad tan elevado no es tan sencillo, es decir, hay que recuperar ciertos niveles. De cara a agosto, de cara hasta prácticamente elecciones, sí que es cierto que veo gran incertidumbre, veo que, oye, podríamos estar más bien en un rango lateral bajista sin alcanzar esos máximos históricos que se han tocado, que se tocaron el 16 de julio, para ser más exactos. A partir de elecciones, pues oye, estacionalmente tenemos un rally de fin de año bastante fuerte. No sé lo que puede ocurrir para entonces, pero sí que es cierto que esa es un poquito mi visión. Debilidad hasta elecciones, sumado a la incertidumbre un poco que tenemos por encima y luego de cara a elecciones, si no hay ningún factor un poco externo que pueda afectar, pues deberíamos de tener un final de año un poco con esa tendencia positiva. ¿Hasta dónde? Pues es que no sé, no soy de dar niveles, pero sí que es cierto que ese es un poco el escenario con el que trabajo. Evidentemente puede haber cambios por en medio, ¿no? Si se recuperan ciertos niveles y vemos unas estructuras un poco más fuertes, pues podemos cambiar, porque esto es lo típico que sacas el clip, luego te sacan el clip dentro de 6 meses y dices, pero es que tú decías eso. Ya, pero es que todo puede cambiar, hombre. No sabemos lo que va a pasar mañana. Perfecto. Bueno, Diego, ha sido un placer. Un madrileño que yo creo que sabe mucho más de economía que muchos estadounidenses, bastante más. Para que todos te podamos seguir en tus redes sociales, para que todos podamos estar informados de tus opiniones, de lo que cuentas, de tus análisis, por favor, déjanos saber dónde te podemos seguir, dónde te podemos ver y cuál es tu proyecto en el que hablas de los mercados y de los valores de Estados Unidos y de macroeconomía. Bueno, pues yo estoy en un medio que es Serenity Markets, por ahí es un poco mi trabajo público, pero luego también tengo Twitter y lo que estás poniendo en pantalla, que es mi gran proyecto, que llevo muy poco tiempo porque llevo prácticamente un año, pero por ahí hago un vídeo diario un poco actualizando sobre lo que está ocurriendo en la economía aplicado a los mercados financieros, un poco enfocado a la parte macro, a la parte un poco también de fontanería de mercado, flujos y un poquito algo que creo que no se cuenta mucho, creo que somos pocos los que hablamos de esto en español.
Perfecto. Bueno, pues de verdad, Diego, ha sido un placer que nos atiendas, que nos hayas dedicado todo este tiempo para explicarnos tu punto de vista, cuál es la situación actual del mercado de los Estados Unidos, qué está pasando, qué es lo que puede pasar. Y de verdad, muchísimas gracias. Ha sido súper interesante todo lo que nos has contado. Esperemos que te podamos ver pronto de nuevo por aquí. Muchas gracias. Un placer, Ana. Chao, adiós.